reflexionando en la muerte de Cristo. Reflexionando en la muerte de Cristo. Y les invito a que estemos leyendo Romanos 8, 32 al 34. Romanos capítulo 8, versículos 32 al 34. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Bien, hablábamos esta mañana en la escuela dominical acerca de varios beneficios que recibimos de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que sigamos reflexionando en el propósito de la muerte de Cristo. Cuando nos ponemos, o cuando proponemos, mejor, considerar adecuadamente un evento o un suceso, debemos hacerlo cubriendo al menos tres aspectos generales. Debemos ver primeramente la causa, el hecho en sí y los efectos. Esas son tres partes fundamentales para ver el evento, cómo ocurre, cómo transcurre. La causa son aquellos aspectos que están relacionados antes del evento. Hablamos de causa y hablamos también de una motivación. Entonces, ¿cuál sería la causa o la motivación de la muerte de Cristo? El amor, ¿cierto? El amor que Dios tuvo para con nosotros. Esa sería la causa, antes del evento. El hecho en sí, nos referimos a aquellos aspectos relacionados durante el evento. ¿Qué fue lo que exactamente pasó? Bueno, estamos hablando de la muerte de Cristo. Lo que pasó es que Cristo fue crucificado en la cruz para perdón de pecados. El hecho en sí. Los efectos, nos referimos a aquellos aspectos relacionados después del evento. Hablamos de causa. ¿Qué fue lo que motivó a que pase X o Y evento? Del hecho, lo que sucedió. Y hablamos del efecto. Esa es una realidad que puede ser tenida en cuenta sin importar la naturaleza del evento en cuestión. Los efectos de la muerte de Cristo en la cruz, entonces serían las bendiciones que nosotros recibimos de esa muerte. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera, a través de una boda social. Nosotros debemos ver la causa en todo su alcance. ¿Por qué se celebra esa boda social? Bueno, por un sentimiento de amor entre dos personas. Un día que uno no sabe, un joven se enamoró
o enamoró a la joven. Se enamoraron. El hecho. Entonces ahora viene el matrimonio. Ellos están uniendo su vida para siempre. Dicen las Escrituras que ellos se unirán y serán una sola carne. El efecto. Van a desarrollar una nueva vida. La Escritura dice que entonces serán una sola carne y comienzan una nueva vida para ellos. Viendo este ejemplo, podemos considerar el evento de la muerte de Cristo. Ese puede ser un evento que debe ser considerado concentrándonos no solamente en el hecho en sí. Lamentablemente, muchos tienen la muerte de Cristo como algo que pasó, que quedó en la historia, y lo celebran, como decía esta mañana, como cualquier otra cosa, y ya. Se fijan en el hecho en sí, pero no lo que motivó a que esta obra también se llevara a cabo, y mucho menos en los efectos. Vamos a considerar entonces la muerte de Cristo bajo estos tres grandes aspectos. La causa, entonces dijimos que fue una obra de amor. El hecho en sí, la entrega completa de Cristo para que se efectuara la obra de amor, morir en la cruz por amor a los pecadores. Los efectos, una promesa de bendición para sus hijos. Primero, causa de su muerte. El título que es más apropiado para la causa de su muerte es que fue una obra de amor. Cuando vemos la muerte de Cristo, tenemos que preguntarnos cuál fue la motivación, cuál fue su causa, qué lo produjo. Fue una obra de amor. Romanos 8:32. Volvamos a leer Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Sigue diciendo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fue una obra de amor. ¿De quién se está hablando aquí? De Dios, el que no escatimó, de Dios Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo no fue a una cruz y murió allí. No solamente eso, como un hecho fortuito, casual, accidental, sino que fue una obra de amor. ¿De quién? De Dios Padre. En primer lugar, de Dios Padre. Dice, no escatimó. Dios no disminuyó, en otras palabras, esta obra, no la redujo, no fue tacaño. Él entregó a su Hijo. Ahí está la causa. Dios Padre planificó, ordenó, motivó esa muerte y fue una obra de amor. ¿Cómo podemos ver la medida de Dios Padre en esa obra de amor, en el evento? Dos causas para dimensionar la obra de Dios Padre. Primero, el grado de sacrificio de esa muerte. Segundo, en contraste podemos ver la falta de méritos que teníamos. Esta mañana veíamos en el Evangelio según San Lucas 9:10 esto. Había un problema,
¿Y cuál era el problema? Que estábamos en un estado de pecado, perdidos. Entonces, dimensionar la obra de Dios es correcto hacerlo de esta siguiente manera: el grado de sacrificio de esa muerte. La muerte de Cristo tuvo su causa en términos generales en una obra de amor, en la obra de amor del Padre. Vamos a leer Evangelio según San Juan 3:16, un texto muy conocido por todos. Evangelio según San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un porqué en este texto. Este porqué va a justificar una acción que está más adelante. Podemos conectarlo, que así como mordió Moisés, que así como mordido Moisés, levantó la serpiente en el desierto. La historia nos indica que cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, tenían una serpiente de bronce, y con el hecho de ellos mirarla, ¿qué pasaba? Se sanaban, ¿cierto? De la misma manera dice aquí el Señor Jesucristo, que Él ha sido dado para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y no nos perdamos, sino que alcancemos la vida eterna. Quiero llamar también la atención lo que dice aquí el texto: Dios Padre dio a su Hijo unigénito. Quiere decir que esta obra de amor fue única. Dios dio a su unigénito Hijo. Él era el Cristo. Ese era el Mesías. Fue alguien de gran dignidad, de gran honra y estimación. ¿Quién más fue Cristo? Rey de Israel. La persona a quien Dios envió para salvar a los pecadores fue su Hijo único, el ungido de Israel, el Rey del mundo. Miremos el alcance de este sacrificio a través de Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos una descripción de Cristo, pero vemos el alcance del sacrificio. El versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese Mesías que se describe aquí fue entregado, fue el único Hijo de Dios Padre. Quiere decir que Dios dio lo mejor por lo peor. Dios dio a su único Hijo por nosotros los pecadores. Esa fue la obra de Dios en el sacrificio. Por eso decimos que cuando vemos la muerte de Cristo, no solo hay que concentrarnos en ver a Cristo en una cruz. Antes
debemos preguntarnos qué pasó. Dios nos amó. Tenemos, hermanos y amigos, una esperanza que no disoluciona, no nos deja fracasados. Esa esperanza no es como la de este mundo. Mateo 7, 21 al 23. Dicen las Escrituras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una persona puede durante toda la vida tener la esperanza de que va a ir al cielo y finalmente terminar en el infierno. ¿Cómo saber que la esperanza que tengo es verdadera? Podremos saberlo únicamente si usted es una persona que se goza en las tribulaciones, que cada día crece a la semejanza de Cristo. Y esto ya es prueba de que usted es hijo o hija de Dios. Muchos predicadores enseñan: vengan a la iglesia, que Cristo les solucionará todos sus problemas, no sufrirán. Tanto así que ya hay una iglesia con ese título, ¿no? Pare de sufrir. Pero las Escrituras dicen: sígueme y tome mi cruz. Las Escrituras enseñan todo lo contrario a lo que esta gente nos están predicando. Vamos a Romanos capítulo 5, 5 al 11. Romanos 5, 5 al 11. Vamos a leer primeramente el versículo 5 y vamos a ver cómo Dios nos ha demostrado este amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios no nos da su amor de una manera escasa, sino que nos la da abundantemente. Y Él ha venido a estar con nosotros en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Cómo podemos ver esta obra? Primeramente, salvándonos en medio de nuestra impotencia. Vamos a leer versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Salvándonos en medio de nuestra impotencia. Nosotros estábamos completamente inhabilitados para salvarnos a nosotros mismos. La situación del pecado es como la de aquel moribundo completamente debilitado que ni siquiera tiene fuerzas para tomar el remedio, que yace en su mesa de noche. Así nosotros, hermanos y amigos, yacíamos muriendo hasta que vino Jesucristo, aquel justo a tiempo para librarnos del mal. ¿Consideramos nosotros la muerte de Cristo como el medio para salvarnos de nuestra impotencia y de nuestras debilidades? ¿O queremos darnos el lugar a nosotros y decir: no, yo puedo salvarme, yo no necesito de Dios, soy buena persona, no le hago mal a nadie? Esa no es la realidad. Cristo dio su vida en la cruz para salvarlo sin merecerlo.
versículos 7 al 8 de Romanos 5. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Puede ser que usted conozca a una persona muy buena, que ayuda a muchas personas, pero un día enferma y usted la estima tanto que usted mismo preferiría morir para que esa persona siguiera viviendo. Pero si usted conociera a una persona muy mala, que ha robado a mucha gente, ha raptado a un hijo suyo, lo ha calumniado y es un conocido asesino, ¿usted estaría dispuesto a morir por esa persona? ¿Así de perversa? No, ¿cierto? Difícilmente no. Dios muestra su amor aún con aquellos que están llenos de perversidad. Siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Usted no morirá por un hombre malo, pero Jesucristo sí lo hizo. Esa es la realidad. Versículos 9 al 10, reconciliándonos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vida por su muerte. Eso es lo que Cristo nos da. Habiendo sido enemigos de Dios, ahora somos sus amigos. Y ahora, ¿qué hace Cristo por nosotros además de esto? Intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, lo que Jesucristo hizo y hace, seremos cuidados hasta el final, hasta que estemos con Él en gloria. El versículo 9 dice pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiere decir que antes estábamos temerosos contra un Dios airado, pero ahora no. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el corazón del creyente debe de haber gozo por la obra de Cristo en la cruz. No solamente nos regocijamos en esta promesa que nos espera en el futuro, sino también ahora, cada día, cada hora, nos alegramos en el Señor. Hermanos, ¿tiene usted esta esperanza de gloria? ¿Cómo espera usted el sufrimiento? El cristianismo no es una vida fácil, sin dificultades. El Evangelio dice y es, venga a Cristo y esperen más dificultades. Muchas personas se engañan a sí mismas. No, es que yo no puedo creer que un hijo de Dios pueda sufrir, pueda tener hambre o desnudez. Pero vamos a Romanos 8:39. Mejor desde el 38. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Un cristiano puede vivir todas estas situaciones, pobreza, enfermedad, pero la palabra de Dios dice que nada lo podrá separar. Hermanos, como es la obra de amor en Dios, entonces usted y yo debemos de estar seguros de nuestra salvación, totalmente seguros. Hay un contraste en esto, por lo cual también se hace más glorioso. Dios dio lo mejor por lo peor. ¿Quién lo hizo? Dios Padre. Dios dio la iniciativa. ¿Qué hizo? Entregó a su Hijo. ¿Para quiénes? Para pecadores, que no lo merecíamos. ¿Qué hizo por nosotros? Nos salvó. No merecíamos el amor de Dios, merecíamos el castigo divino. En cambio de eso, ¿merecíamos el sacrificio divino? No, ¿cierto? Pero Dios hizo lo contrario. Lejos de castigarnos, nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. ¿Y qué pasó con nuestra deuda? Fue cancelada. Esa es la esperanza. En segundo lugar, por el amor de Cristo, por su propio amor, Él fue a la cruz. No fue solamente por el amor del Padre, sino también del Hijo. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros al morir en la cruz. Él no lo hizo de mala gana. No es como el muchacho o el niño rebelde que va a la tienda a hacer el mandado de malas ganas. Muchas veces sucede eso por el pecado, pero Cristo lo hizo voluntariamente, gozoso, para complacer al Padre de lo que Él había dicho. Fue un acto hermoso de sumisión y de obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cómo lo vemos? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó. Él dio todo su amor, obedeciendo y entregándose al Padre. Es algo que nosotros debemos reflexionar, hermanos y amigos, cada día. O sea, la muerte de Cristo tiene que embargar nuestras vidas, porque sin esa muerte nuestra fe sería vana. ¿Qué vimos en primer lugar? Considerando el evento de su muerte, viendo la causa. El título fue una obra de amor. ¿De quién? De Dios Padre. ¿Cómo lo vemos? Primero, la magnitud y el grado del sacrificio. Él dio a su Hijo unigénito. El grado de pocos méritos que había en nosotros, por eso lo hizo. Lo entregó por pecadores. ¿Cómo vemos ese amor? En la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo Cristo? Obedientemente. Dios ordenó, Él lo hizo, pero lo hizo por amor a nuestras almas. Nos amó y se entregó. En segundo lugar, el hecho en sí. El hecho en su muerte fue de una entrega completa. Vamos a leer Romanos 8:34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios nos ha declarado justos, nadie
puede volvernos a declararnos culpables, porque fue Dios quien nos declaró justos. Si nosotros focalizamos su muerte en el hecho en sí, su muerte fue un sufrimiento único. ¿Por qué? Porque más que un hombre hay algo más. Fue el que fue a la cruz. Él era inocente, no solamente de las acusaciones que se le hacían, no solamente de las blasfemias. Él fue inocente. El pecado, fue inocente del pecado, de la realidad del pecado. El pecado no lo tocó. Uno de los hombres que estuvo más cerca de Cristo, citando un texto del Antiguo Testamento, dijo lo siguiente en 2 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué decimos entonces que fue único? Porque fue más que un hombre. Cristo fue Dios y es Dios, porque fue inocente, porque Él escogió morir, porque su Padre le ordenó y Él actuó. Y algo más, dice el texto: Cristo es el que murió, el que también resucitó. Fue un evento único porque Él murió y resucitó, el Señor Jesucristo. Y hay un texto que resume en cierta medida lo que Cristo hizo en esta grandeza. Vamos a mirar Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses capítulo 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el hecho en sí, Cristo fue obediente al Padre hasta que esto se hiciera realidad, hasta que Él murió. Él no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él era Dios. ¿Y qué hizo? Se despojó. Aún así no se hubiera despojado Dios, se hubiera hecho solamente hombre, ya eso era humillación. Él se humilló hasta lo sumo, y se conformó con eso. Por eso en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es un evento único el hecho de la muerte de Cristo, hermanos, un sufrimiento único, porque por el sujeto que lo llevó fue más que un hombre, por la condición fue inocente, lo hizo libre y resucitó durante el hecho. En tercer lugar, vemos el efecto. Aquí en Romanos 8 llamamos la atención a dos de esos efectos, que son suficientes para alentarnos y consolarnos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Uno de los efectos que viene por la causa de Cristo es este: Dios promete darnos todas las cosas. Y hay una conexión lógica, hay una pregunta retórica: ¿cómo no nos dará todas las cosas?
Si cambiamos la pregunta, podríamos decirlo de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros bondadosamente, ¿no nos dará también todas las cosas? Observemos, hermanos, que hay dos porciones en el texto, y una tiene el propósito de hacer la segunda absolutamente cierta. Lo que se quiere enfatizar en una de las declaraciones es como si dijéramos que Dios hizo la parte más difícil de todas. ¿Y cuál fue esa parte? Entregar a su Hijo para morir, y ya lo hizo. Entonces seguramente, comparativamente, Dios hará lo más fácil. Debemos darle la preeminencia a la salvación que Dios nos ha dado. Tenemos una salvación segura. ¿Cómo podemos pensar que la muerte, que el sufrimiento, que la escasez nos puede separar del amor de Dios? Y muchos cristianos señalan a otros cristianos, dicen: no, entonces usted no es hijo de Dios porque está pidiendo de comer. Usted no es hijo de Dios porque está padeciendo una enfermedad. O también nos señalan que porque está en pecado, porque ha caído en pecado. Puede ser cierto que muchas las causas de nuestro sufrimiento sean por causa del pecado, y la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo enseña, hay muchos ejemplos. Pero en lo que podemos estar seguros es que estamos unidos en Cristo, hermanos y amigos. Podemos estar unidos a Cristo por su muerte. Cristo también llega a ser nuestra muerte. ¿A través de qué? De la fe. Podemos unirnos a la muerte de Cristo a través de la fe, de obedecer, de crecer. Si viene el sufrimiento, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Que Dios me está formando, que Dios está formando mi carácter, que eso me va a dar más madurez en la fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y que no nos separe ni la muerte, ni la vida, ni las enfermedades, ni la tristeza, sino que esto nos una más a Cristo. Amén, hermanos. Oremos porque me pasé un poquito.